todo lo que usted quiera. Gracias por acompañarnos. Ya llega la emisión nacional del Comercio TV en nuestra pantalla. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. El gusto siempre de acompañarles desde este su espacio informativo. 6:57, 6 grados centígrados tiene Quito hasta ahora. Recuerde que han implementado en la ciudad de Quito planes pilotos para el carril exclusivo de los buses, busetas escolares en algunos puntos de la ciudad. Por lo tanto, hay que estar pendientes porque el tráfico también se congestiona. Es la única vía que pueden transcurrir, en este caso, los livianos. Efectivamente, qué importante es conocer de seguridad vial y, por supuesto, estar informados para poder aupar para que salgan bien estas estrategias que están buscando las autoridades para descongestionar las calles. Y también en la autopista Rumiñahui están construyendo un intercambiador en Conocoto, así que por favor no vaya tan rápido y veloz porque se pegan unos frenazos cuando ven la construcción porque quieren llegar lo más rápido posible. Salga con tiempo, salga con tiempo también. Sí. Así que recomendaciones, si quiere seguirnos, está saliendo de casa, tvc.com.es, o sea, www.tvc.com.es. De esa manera nos lleva en cualquiera de los dispositivos. También nos consultaban, en caso de que quieren ver una noticia que no pudieron ver en vivo, este informativo es subido en YouTube y lo pueden ver después, posteriormente, y lo revisan. A la hora que quiera. Ahí nos tienen, siempre en YouTube. A la carta. Sí, el momento que carta. quiera, exactamente. Muy bien, con este buen ánimo y con ganas de informarles, aquí estamos. Así es, empezamos contándoles que Javier Muñoz, el vocal del Consejo de la Judicatura, acudió a la Fiscalía General del Estado, Robert. Bueno, él llegó allá para rendir versión por el caso de lo que se investiga de una supuesta obstrucción a la justicia. A pesar de que Walter Macías recuperó su cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, el cómo el Consejo de la Judicatura procedió contra el magistrado, removiéndolo de su cargo, es materia de investigación en la Fiscalía General del Estado. El vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, fue llamado a rendir versión. Para que yo destituya o suspenda a un juez de cualquier primera instancia, segunda instancia, Corte Nacional, yo necesito todos los informes motivados en áreas técnicas. Y esos informes nos dijeron a nosotros los vocales que teníamos que suspenderlo y que constitucionalmente procedía. Esta fiscalía que está aquí, lo que ha hecho durante este tiempo es perseguir a personas y utilizar esta institución como un medio de persecución político. Muñoz junto al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, votaron a favor de la destitución de Macías y con solo 2 de 5 votos hicieron válida su decisión. Muñoz efectuó su voto fuera del país. Claro, está en Miami, pero estaba en mis funciones. Se puede votar desde la luna. La norma, mientras sea telemático, yo puedo votar en la luna, puedo votar en cualquier país. Lo han hecho todos los vocales. Algo que Macías ha puesto en cuestión durante la audiencia en la que se le restituyó su cargo. Con respecto a si se encontraba o no en estado de embriaguez, Muñoz responde lo siguiente. Para nada, yo tenía un tema médico de mis muelas, anestesia. Fue una campaña que se ha hecho. Sean objetivos, señores. La destitución del juez Macías se dio mientras él investigaba a 2 vocales de la Judicatura por presunto tráfico de influencias para hacer que Guadalupe Llori se mantenga en su cargo cuando era presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora que Walter Macías ha recuperado su cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, finalmente ha convocado a audiencia para este viernes a las 8:30 a los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, por el presunto delito de tráfico de influencias. Informó Valeria Navarro. Ñaña, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Tenemos que ir a votar nuevamente y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigentes o caducados? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Revisamos la información. Este lunes, el Gobierno Nacional y la CONAIE comparecieron ante la Corte Constitucional para sustentar sus posturas a favor y en contra del decreto 754 que reformó el reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
El 13 de junio, la CONAIE solicitó una medida cautelar para frenar las consultas ambientales y declarar inconstitucional el decreto 754. A inicios de agosto, la Corte Constitucional admitió a trámite la solicitud y este lunes 18 de septiembre se inició la audiencia pública para analizar el pedido. Y por eso no puede permitir que presentando recurrentes demandas de inconstitucionalidad falaces y mentirosas, se dé paso a una posición irracional hacia cualquier iniciativa que beneficie a la población en general, pretendiendo detener de cualquier forma el crecimiento del país. El debate se centró en si la consulta ambiental regulada por el decreto 754 sustituye o no a la consulta previa, libre e informada, especialmente para las comunidades indígenas que se verían afectadas por actividades mineras. Ningún acápite del decreto 754 se refiere a la consulta previa, libre e informada. Lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es declarar inconstitucional o el gobierno tiene que derogar y diferenciar minería a gran escala, metálica, y diferenciar las otras actividades que deben llevar a cabo referente a las actividades económicas. Según el Ministerio de Ambiente, 178 procesos de regularización ambiental en el país están detenidos. Entre los sectores afectados están el camaronero, salud, construcción, turismo, minería metálica y no metálica. Esto no es un debate anti-extractivista. Este es un debate que afecta a todas las industrias del Ecuador, categorizadas en el nivel ambiental que el Ministerio del Ambiente así lo ha hecho. En este sentido, como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, solicitamos se deseche la demanda y se revoquen las medidas cautelares. De revocarse la suspensión de la consulta ambiental, Leonida Sisa, dirigente de la CONAIE, aseguró que tomarán otras medidas en territorio para frenar la minería a mediana y gran escala. Si de pronto la Corte falla en contra, entonces sépanlo. Los niveles de violencia que pueden venir no pueden estar en este momento. El Estado ecuatoriano, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, no pueden convertir en guardias de seguridad privada para las empresas transnacionales. La audiencia convocada por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas reunió telemáticamente a diversas partes, incluyendo representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y de organizaciones civiles. La audiencia fue suspendida para conceder a las partes 3 días para legitimar la información que brindaron previo a la decisión final de la Corte Constitucional. Informó José Mendieta. Debo contarles que el Consejo Nacional Electoral presentó los lineamientos temáticos para el debate presidencial entre Luisa González y Nadiel Noboa, el cual se realizará este domingo 1 de octubre. ¿Cuáles serán los ejes de esta discusión? Miremos. Respondan a la réplica, sí, pero no se ataquen, por favor. Una vez revisadas las falencias del debate presidencial de la primera vuelta, el CNE anunció que la discusión entre los candidatos Noboa y González de cara al balotaje abordará 4 ejes temáticos: economía, seguridad, lo social y lo político. Se lo llevará a cabo el 1 de octubre a partir de las 19 horas a 21 horas. Cada bloque tiene una duración de 25 minutos. Cada eje tiene solo 2 preguntas. El eje económico, por ejemplo, pondrá en discusión la gestión de recursos públicos y la generación de empleo, mientras que el eje de seguridad analizará las estrategias de los candidatos para combatir al crimen organizado. Se va a tratar la evaluación de las estrategias y capacidades de inteligencia para combatir el crimen y proteger a la población. En la discusión sobre lo social se abordarán temas como educación, salud e inclusión, y finalmente en el eje político se pondrán los candidatos a confrontar sus planes de gobernabilidad. Del eje político, y a diferencia de los 3 ejes que hay la interacción entre los candidatos, este eje va a haber la interacción directamente con la moderadora del debate. El Comité Nacional de Debates seleccionará de su base de datos 8 preguntas en las cuales tratará de condensar las principales preocupaciones de los ecuatorianos.
Se ha buscado un formato que permita que los candidatos participen de mejor manera, en una forma mucho más extensa todavía. La moderadora del debate, Ruth del Salto, indicó que los candidatos deberán asumir este reto con un espíritu democrático y sin recurrir a rencillas políticas o personales. Informó Álvaro Terán. La candidata a la presidencia de la República, Luisa González, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue el supuesto intento de atentar contra su vida. Un supuesto ataque fallido habría ocurrido el pasado 30 de agosto cuando la policía detuvo a varias personas en posesión de drogas y armas. Según la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, en la declaración de uno de los detenidos se habló de que el armamento era para atentar contra su vida. Por este motivo, acudió ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia. A raíz de este hecho tomé dos acciones. La primera, aceptar el apoyo de las Fuerzas Armadas para precautelar mi vida y el uso del chaleco antibalas, junto con acciones con mis abogados, que presentamos aquí un escrito pidiendo ser parte del proceso y así salvaguardar mi derecho. La candidata presidencial llegó a la Fiscalía acompañada de varios de sus compañeros de Revolución Ciudadana, entre asambleístas y dirigentes. No podemos permitir que las mafias sigan interviniendo en la política buscando alterar el curso de una elección democrática. Eso no es posible y por lo tanto creo que tanto el gobierno como la Fiscalía y todos los órganos encargados de llevar adelante la investigación deberían hacerlo con prolijidad y dando certeza, certidumbre a la población. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no se pronuncia por el supuesto atentado y la versión que habría brindado el detenido. Informó Valeria Navarro. Mientras tanto, que el candidato a la presidencia, Daniel Noboa, continúa con los recorridos para presentar su plan de acompañamiento humano a todos los ciudadanos. Aquí, un resumen de sus actividades. El candidato a la presidencia por la Alianza ADN, Daniel Noboa, en horas de la tarde del día domingo realizó una caravana multitudinaria en Guayaquil. Su recorrido se dio en el suroeste de la ciudad. Con música y banderas, los ciudadanos acompañaron al candidato en la caminata, pues así dio inicio a su plan de acompañamiento humano. Y este lunes 18 de septiembre visitó el cantón de Quevedo, donde varios ciudadanos recibieron al presidenciable y les compartió su plan de gobierno, enfocado en mejorar la salud y la educación para jóvenes y mujeres. Además, agradeció a los simpatizantes por el apoyo que obtuvo en la primera vuelta. Seguimos trabajando día a día y seguimos luchando por un país con salud, con seguridad, con oportunidades para los jóvenes y para las mujeres. Este proyecto político es de los jóvenes. Más de la mitad de nuestros votos fueron de jóvenes menores de 35 años y 58% de los votos fueron de mujeres jóvenes. Estas fueron las actividades realizadas por el candidato Daniel Noboa, que busca mejorar la calidad de vida y mantener la armonía en la sociedad. Daniel Noboa, tu presidente. El Consejo Nacional Electoral negó el pedido de corrección que presentó Enrique Chávez. El objetivo era recuperar la presidencia del Partido Izquierda Democrática, que la semana pasada ha sido reconocido a favor de Analía Ledesma. 7:15 de la mañana y Ecuador, atención, pasó de alerta amarilla a naranja. Esto debido a la inminente llegada del fenómeno del Niño. Así lo anunciaron las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Se recomienda intensificar acciones, prevención para enfrentar posibles efectos. La llegada del fenómeno del Niño a Ecuador es inminente. Así lo anunció el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, y ante la cual se resolvió por unanimidad recomendar el cambio de alerta. Se recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos con el cambio de nivel de alerta del fenómeno del Niño de amarilla, activación de la amenaza, a naranja, evento inminente. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se acogió la recomendación emitida tras conocer
el informe del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCAR, el cual establece que se han cumplido los criterios técnicos que determinan una probabilidad de ocurrencia del 99%. Sin embargo, las autoridades resaltaron que el cambio de alerta naranja no necesariamente significa que va a comenzar a llover mañana o pasado en el territorio ecuatoriano. Lo que está especificando la alerta naranja es que la ocurrencia del fenómeno del Niño es inminente en nuestro país. Indicaron que no se puede determinar su magnitud, sin embargo, permanecerán en constante monitoreo. También exhortaron a todos los ministerios pertinentes, gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales, a intensificar sus acciones de prevención para enfrentar los posibles efectos. En el último trimestre del año, donde veremos ya la manifestación de la época lluviosa. El CONGOPE y la AME presentarán a la Corte Constitucional un amicus curiae respecto al decreto ley de gestión de riesgos y desastres que permita dar celeridad a los procesos de contratación pública y transferencia de maquinaria a los GATS. En este marco, el presidente de la República, Guillermo Lasso, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Esto significa que el Ecuador pasa de una etapa de prevención a una de preparación. Todos los planes diseñados se tienen que implementar y para ello hemos conseguido financiamiento multilateral por más de $500 millones, de los cuales el Ministerio de Transporte utilizará 150 millones para atender la emergencia vial, comprar maquinaria pesada, dar mantenimiento al existente y adquirir 1.200 metros de puentes provisionales. En Quito informó Adriana Rojas. Hace unos días se reportaron varias aves muertas y otras enfermas en 2 islas de Galápagos. Las autoridades han activado varios protocolos de emergencia y seguridad mientras se realizan los estudios de laboratorio para determinar las causas. El pasado 17 de septiembre, las autoridades de Galápagos activaron los protocolos de emergencia sanitaria ante la presencia de aves muertas y otras visiblemente enfermas en las islas Wolf y Genovesa. Tenemos 78 especies de aves entre endémicas y nativas en Galápagos. Varias de ellas son aves migratorias marinas, digamos, que se alimentan dentro y fuera de la Reserva Marina de Galápagos. Y estas son las aves que han dado la alerta en Wolf y en Genovesa, que son piqueros patas rojas y piquero enmascarado, que son las aves que han aparecido en mayor número, digamos, muertas en los grupos que se han podido monitorear. Especialistas de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos se movilizaron hasta la isla Genovesa y tomaron muestras con las que al momento se realizan los análisis correspondientes. No podemos controlar las aves migratorias que vienen de otras latitudes, entonces esta influencia o cualquier enfermedad que podamos diagnosticar, nuestro principal enemigo no ahora, sino siempre para Galápagos y por las condiciones de endemismo que tenemos y el aislamiento natural en la que vivimos en un archipiélago, son las especies migratorias. Para quienes visiten el archipiélago de Galápagos o vivan en las islas, hay una importante recomendación en caso de encontrar aves u otros animales muertos o afectados. No se puede tocar, manipular, acercarse a ningún tipo de ave enferma, muerta, etcétera. Lo más que se puede hacer en el tema de ayudarle a la autoridad ambiental a tener un conocimiento en los sitios de visita de lo que está sucediendo es reportar al guía naturalista. Al momento, el Parque Nacional Galápagos ha solicitado la total desinfección en los sitios de visita. Hemos ratificado que deben fortalecer las medidas de bioseguridad. Esto quiere decir que cualquier sitio de visita deben tener desinfección de calzado, desinfección asimismo de los sitios que ellos utilizan en las actividades de embarque y desembarque, desinfección de manos, etcétera, para obviamente minimizar el traslado de algún tipo de agente infeccioso que pudiera haber. En las próximas horas, las autoridades emitirán un comunicado con los resultados de las pruebas de laboratorio que darán a conocer las causas que provocaron la muerte de varios piqueros. Informó Sara Naranjo. Y presta atención, no solamente en Guayaquil se siente el alto costo del limón, lo que ha llevado a este cítrico a escasear en la provincia del Oro. La situación es exactamente la misma y se presume que esta fruta está siendo llevada de contrabando al vecino país de Perú. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Vamos a contarles a continuación.
Desde hace aproximadamente un mes, la ciudadanía viene padeciendo del alto costo del limón en los mercados y tiendas de Machala. Esto ha conllevado que el producto se llegue a escasear, incluso a reemplazarlo por otro similar. El limón está escaso y está muy caro, muy caro. Son 6 limones, $1, y lo están sustituyendo, lo están reemplazando con limón real. José Cujilema, comerciante del Mercado Sur, comenta que dejó de comprarles a los mayoristas debido a que el producto dejó de venderse y se pierde. Y por eso que no cogemos, porque el limón está $100, vale los mallas de limón. Y no cogemos ya, porque sale caro el limón. Y se seca, le botamos nosotros. Para David Matamoros, director distrital del Ministerio de Agricultura en El Oro, esta escasez se debe netamente a las temperaturas extremas de calor que se han registrado debido al fenómeno El Niño. Entonces, esto ha hecho que en el tema específico del limón se produzca una maduración más rápida del limón y prácticamente en los meses de mayo y junio ya se produjo todo el limón. En sus cálculos mencionó que para noviembre y diciembre de este año se normalizará la situación, ya que las 1.200 hectáreas de cultivos que existen en la provincia volverán a inundar los mercados. Asimismo, desmintió que el limón esté saliendo de contrabando. Así como nosotros estamos con el problema de floración en el tema de limón, lo mismo está pasando en el Perú. La gobernación de El Oro, a través de la Intendencia, realiza constantes operativos de control en los mercados de los cantones orenses. Informó Richard Ceballos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud cuenta con un plan de gestión de riesgos para posibles enfermedades que se proliferen con el fenómeno del Niño. Para esto, trabajan ya con el INSPI para que diferentes patologías no afecten a la población. La alerta naranja del fenómeno del Niño en el país movió la agenda en diferentes entidades gubernamentales. Pero ¿qué pasa en el tema médico? El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, también se prepara por lo que podría suceder con las enfermedades que afecten a la población. El Ministerio de Salud Pública ya tiene desarrollado un plan de gestión de riesgos frente a este fenómeno. Vamos a tener también incremento de más casos de dengue, posiblemente de chikungunya, zika y también probablemente de malaria. Por el tema de inundaciones, la probabilidad de que se incrementen también los casos de leptospirosis. Pero no es el único país en encender las alertas en la región, y por eso comparten información de las posibles consecuencias del fenómeno que de a poco se desarrolla en el perfil costero de Sudamérica. El fenómeno del Niño va a golpear muy duramente a Perú y Ecuador, tal vez no tanto a Bolivia y a Colombia. Sin embargo, sí nos interesa lo que está pasando en el fenómeno del Niño, porque de alguna u otra forma pueden tener cosas parecidas que van a pasar en un futuro. Asimismo, están vigilantes de lo que sucede en la India con el virus Nipah y las medidas que se ejecutan en aquel país para que no se propague la enfermedad. En Ecuador y el resto de Sudamérica están pendientes de la información que emita la Organización Mundial de la Salud. Y así como fue el COVID, nos llegó importado. Obviamente también existe la probabilidad de que también pueda llegar también acá ese tipo de condiciones. La primera idea es que al parecer no es tan peligroso, sin embargo eso no significa que no lo sea. Igual se dijo del COVID, ¿no? que parecía que era como un resfrío que se quedaba en China y terminó dando vueltas por todos lados. Estas declaraciones las emitieron en Guayaquil en un taller de protocolos de vigilancia genómica y estrategias para el fortalecimiento de las tomas de decisiones en el control de la pandemia del COVID-19, en el que participaron representantes de institutos de investigación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, informó Charlie Pisa. El Nipah, este es un virus poco común, ¿no? Pues transmitido de animales al ser humano, que ha dejado ya pues 2 personas fallecidas en la India, que ponen alerta al mundo entero. En este país asiático se está tomando varias medidas de contención para evitar que el virus se propague. ¿Cuáles son? En el siguiente informe. Alerta en la India. Han muerto 2 personas por el virus Nipah, que es 75 veces más mortífero que el COVID-19. El estado de Kerala, en el sur de la India, se encuentra en un estado de alerta después de que un niño de 12 años murió a causa del letal virus Nipah. Un virus que puede atacar al cerebro y que ya ha matado a 2 personas y contagió a otras 3. Medios internacionales expanden la noticia sobre el virus de Nipah, que se reportó por primera vez en 1998 y que reapareció en la India. Se trata de un virus poco común, pero con potencial para provocar una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, y por eso se intenta contener un brote. Se están identificando y aislando los contactos. 2 epicentros se han declarado en el distrito de Kozhikode.
Así que los 2 epicentros y un radio de 5 kilómetros a su alrededor se ha declarado zona de contención. De esta forma se pretende evitar que el virus se propague. Cuando ya se transmiten a varios países y al mismo tiempo contagio y empiecen a haber sin número de casos, ahí sería ya una pandemia, cosa que no quisiéramos después de la última que tuvimos del COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, malestar de garganta, somnolencia, alteración de la conciencia, infección respiratoria. Y puede complicarse con un distrés respiratorio, pues ataca los pulmones, falta de oxígeno, y lo que es más grave, pues puede llegar a provocar una inflamación del cerebro, lo que es la encefalitis. Y estos son casos ya graves. No existe vacuna contra el Nipah y la tasa de letalidad es del 40 al 75% según la Organización Mundial de la Salud. No hay vacuna para esto, simple y llanamente lo que tiene que hacerse es la prevención. Se transmite zoonótico, esto quiere decir que se transmite de animales al ser humano, en este caso cerdo y murciélago, o también por personas que ya poseen el virus, que contaminen a otros a través de los alimentos o de las manos, besos y saludos. De ahí la importancia de prevenir, manteniendo las medidas de bioseguridad. Desinfección de manos, si hay una persona enferma, aislarla para que se le haga un seguimiento a ellos y al cerco, a las demás personas que conviven con ellos. La higiene, la cocción de los alimentos, o sea, cocinarlo, nada de términos medios ni crudos, sino cocinarlo como manda las normas sanitarias, pues no, para así desaparecer este virus y todos los virus que vengan. Informó Roselena Vasconés. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias. El Servicio Nacional de Aduana emitió un nuevo listado que indica los cambios emitidos en los artículos personales que no pagan impuestos al entrar a nuestro país por avión. Por ejemplo, ahora se podrán traer más cantidad de perfumes y bebidas alcohólicas. Traer de otro país varios de sus perfumes favoritos ya no será un problema. El Servicio Nacional de Aduana anunció la reforma de la resolución que establece qué artículos no pagan impuestos al traerlos de Ecuador en avión. Por ejemplo, ahora se podrá traer 5 litros de bebidas alcohólicas. Recuerde que antes solo nos permitían 3. La aduana aumentó a 8 kilos el máximo peso en suplementos alimenticios que puede traer. Antes era solo 4. En cuanto a perfumes en envases nuevos, el máximo permitido por viajero ahora será 500 mililitros. Recuerde que antes solo era permitido 300 mililitros. Anteriormente solo se podía traer alimentos procesados. Ahora puede ser cualquier otro tipo de alimento, siempre y cuando esté debidamente sellado o empacado al vacío. Ahora el máximo autorizado para cremas, lociones, splash y similares contenidos en envases nuevos pasa de 1.250 mililitros a 2.500 mililitros, el doble. Ahora bien, para aquellas personas que intenten ingresar bienes más allá de los que se permite como objetos personales sin declarar impuestos, estas personas deberán pagar una multa de $250, es decir, la mitad de un salario básico unificado. Informó Mía Sabeli Carrera. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en su visita a Nueva York, Estados Unidos, recibió de parte del Consejo Empresarial por Iberoamérica el reconocimiento de la Champions of Freedom Awards por su gestión a la estabilidad macroeconómica. El jefe de Estado resaltó entre sus logros la lucha contra la desnutrición crónica infantil y el canje de deuda por conservación de la naturaleza. Hicimos un canje de deuda por conservación por 1.630 millones de dólares, que equivale al 10% de la deuda externa con los mercados financieros por parte de Ecuador. Se redujo en 1.600 millones de dólares y además parte del dinero va destinado a la conservación de las Islas Galápagos. ¿Qué hicimos? Ampliamos la reserva marina de 128.000 kilómetros a 178.000 kilómetros cuadrados. Es una zona que hemos comprometido, que solamente va a recibir cuidado para mantener su conservación y es una contribución del Ecuador al planeta.
El precio del barril de petróleo ecuatoriano experimentó un importante crecimiento en los últimos días. Esta alza, a decir de expertos, podría continuar hasta finales de año y beneficiaría económicamente al gobierno saliente, pero también al nuevo mandatario. Ecuador mira con optimismo el incremento en el precio del barril de petróleo WTI, que esta semana superó los $90. El precio del WTI esta semana empezó con $91.60. Son precios realmente altos, ¿no es cierto?, que no se ven desde finales del año pasado. Este incremento, sostienen analistas, se debería a una reducción de la oferta de crudo a nivel mundial. Crece la demanda, la oferta disminuye, hay un déficit y por ese déficit es lo que los precios están subiendo. Las previsiones económicas indican que el precio del barril de crudo continuará al alza hasta finales del año, lo cual seguramente beneficiará a la economía ecuatoriana. Podría ser un golpe de suerte para el próximo gobierno si es que los precios siguen en estas tendencias de aumento. Y curiosamente es una de las variables que todos los inversionistas ven. El WTI aumenta y nuestro riesgo país disminuye, porque dice ahora sí ya tienen dinero para pagarme realmente. Una de las expectativas es que las reservas internacionales de Ecuador, que hace una semana sufrieron una importante baja, vuelvan a fortalecerse. De 9.000 millones que teníamos bajó a 6.900 millones, una rebaja de 2.100 millones en la reserva. Entonces este flujo, que es un excedente, va a fortalecer ese tipo de rubros como el de la reserva. El principal reto de este y del nuevo gobierno, indican analistas, será administrar de manera eficiente esta eventual bonanza petrolera y finalmente establecer una nueva política de subsidios. Informó Álvaro Terán. La marihuana es una de las drogas más consumidas en el mundo. Ante eso, varios países han decidido dar el paso y legalizarla con la finalidad de controlar su consumo. ¿En nuestro país sería factible regularizar el cannabis para uso recreativo? Se lo contamos en el siguiente reportaje. ¿Estaría usted de acuerdo en que se legalice la marihuana en el Ecuador? Es una pregunta interesante. Desde 2019 que en Ecuador el uso del cannabis medicinal es totalmente legal. ¿Pero qué sucede con el uso del cannabis para fines recreativos? La regularización del uso recreativo del cannabis es una de las propuestas de Lucio Gutiérrez, candidato asambleísta, para combatir las mafias del narcotráfico y generar empleo. ¿Pero estaría Ecuador listo para una propuesta como esta? Entonces, de un producto o de una actividad que hoy genera problemas, que es clandestina, pasarla a una actividad regularizada, en donde también habrá que establecer desde qué edad se puede consumir. Por ejemplo, los cigarrillos no pueden consumir menores de 18 años. Podría ser ya eso un punto de partida. El politólogo y experto en seguridad Daniel Pontón aseguró que esta propuesta no es descabellada. De hecho, que se legalice el cannabis para uso recreativo favorecería a mejorar la seguridad del país. ¿No? Tanto las industrias grandes como las pequeñas podrían controlar eso y obviamente lo harían con mejores mercados, con mejor capacidad de calidad de producto, con una mayor capacidad de distribución, etcétera, y le quitaría eso a las manos a las estructuras criminales, ¿no? No pasa absolutamente nada. Es más, lo que yo creería es que quitaría un peso enorme a la policía en su trabajo, porque claramente ellos están focalizados a encontrar marihuana. Por otro lado, el médico endocannabinólogo Cristian Suárez señala que el principal problema con la legalización de la marihuana en la sociedad se enfoca más en un tema de temor a las adicciones. El problema que la sociedad le ve es el tema de las adicciones. O sea, que comiencen con algo y no lo puedan dejar. En ese punto las adicciones vienen más siendo sustentadas por la persona. Es decir, puedes hacerte adicto a un videojuego, a las compras, al azúcar, a la grasa. Entonces, en este aspecto sería, si es que las personas ya tienen el conocimiento y lo utilizan para algo específico, algo totalmente recreativo,
pues no habría ningún problema con eso. Sin embargo, la ciudadanía está dividida. Unos a favor, pero muchos más en contra. Salimos a las calles a preguntar si estarían o no de acuerdo en que se legalice la marihuana. No. ¿No? ¿Por qué? Es un daño como el alcohol. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la marihuana como uso recreativo ya está siendo aprobada en muchos países. Es una gran oportunidad de negocio. No estaría de acuerdo. ¿Por qué? Habría que ponerle límites, diría así. Podrían regular el tema en las universidades, por ejemplo, son lugares en los donde se consume bastante marihuana y que no hay control. O sea, los jóvenes ingresan a las universidades con galletas, con brownies, con pastillas y no hay regulación de eso. Entonces, si es que habría una regulación, ya que la Asamblea lo fomente en una ley, podría ayudar a que estas actividades se vean apaleadas. No estoy de acuerdo porque siempre hay apertura para que las cosas se den como en otros países que hay libertinaje. Entonces yo pienso que todas las leyes que se van aprobando son para que nuestro país ya no sea tranquilo. Ecuador podría sumarse a Uruguay en la regularización del uso recreativo del cannabis, pero llevaría tiempo. Primero, la importancia de definir un esquema que controle el consumo, pues el problema principal, recordemos, no es la marihuana, sino el narcotráfico. Informó Mía Sabeli Carrera.